Pues nada, muchas gracias a cada uno de vosotros. Esta mesa eje futuro entre la descarbonización y la deshumanización. Al inicio, cuando hicimos una especie de conversación entre los que íbamos a estar en esta mesa, hicimos algunas reflexiones y creo que voy a coger esas reflexiones y vamos a ir preguntando a cada uno que he ido pensando para qué reflexión va a ir. Y empiezo con la accesibilidad. La accesibilidad a la vivienda, ¿no? Está siendo difícil y crea una crisis real entre la salud mental. Pero la accesibilidad no solamente es la sensación si puedo o no tener una vivienda, sino son más cosas. Y empiezo contigo, José Luis, te toco. Porque creo yo que precisamente tú puedes hablar de no solamente de la accesibilidad de la vivienda, sino de las otras personas que están con nosotros, que les es más difícil acceder a la vivienda. Arranco contigo. Bueno, efectivamente, cuando se escucha hablar de accesibilidad, ese gran problema, ¿no?, de la accesibilidad a la vivienda, de realmente es vivienda asequible, ¿no? Porque accesibilidad entendemos que, tal y como recoge la Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad, la accesibilidad es lo que permite a personas que tienen algún tipo de limitación vivir y desarrollar su día a día en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de accesibilidad, y yo representando a la Fundación 11, nosotros abogamos, yo como arquitecto siempre abogo antes algún participante ha dicho lo mismo, ¿no? Estamos hablando de diseño, estamos hablando de accesibilidad, tiene que ser una parte más del propio proceso de diseño, del propio proceso arquitectónico. Y igual que la sostenibilidad, igual que la eficiencia de recursos, etcétera, ¿no? Porque creemos y estamos convencidos de la Fundación 11 que es la clave de conseguir unos entornos que realmente valgan para toda la ciudadanía. Se está hablando mucho de arquitectura, se está hablando mucho de materiales, de proyectos, de concursos, pero falta realmente hablar de personas. Realmente antes, en la mesa anterior, se estaba hablando de la necesidad que el arquitecto es quien ordena ese espacio de convivencia, ¿no? Pues nuestras ciudades tienen que ordenarse para dar cabida a muchas cosas, a las personas que nos movemos de una manera por la ciudad, a las personas que utilizan unos patinetes para moverse, a las personas que utilizan una bicicleta, al que utiliza un vehículo privado, al que utiliza el transporte público. Pero hay que dar todas esas opciones siempre que se pueda, cumpliendo unos ciertos parámetros que realmente incluyan las necesidades de toda la ciudadanía y para que realmente sea efectivo ese diseño, ¿no? Al final también se comentaba, ¿no?, el que necesitamos tener espacios, ciudades, edificios que realmente sirvan, que sean necesarios. Si algo no es utilizable por las personas, es que no es necesario. Por lo cual, si dejamos fuera de su uso a muchas de esas personas que salen fuera de ese canon, ¿no?, de ese hombre de Vitruvio, pues realmente flaco favor le estamos haciendo a la arquitectura, al propio diseño, sea sostenible o no sea sostenible, ¿no? Está claro que algo que no sea realmente accesible no será nunca jamás sostenible. Dentro de la accesibilidad, no sé si alguno también quisiera comentar, ¿no? Estamos hablando de accesibilidad no solamente de espacio, el derecho, pero ¿hay algo más que nos faltaría hablar de accesibilidad dentro de este punto, Pedro? Bueno, antes de nada, lo presentamos un poco porque David y yo estamos aquí. Exacto. Sin ser expertos en arquitectura y en nada, porque hicimos en su día una serie de reportajes para El País sobre las colonias históricas de Madrid, ¿no? Y ahí, en prevengan poniendo todo el mundo, porque igual decimos alguna cosa que no entra entre los cánones de la arquitectura, de la gente que sí sabe de urbanismo, pero lo que sí podemos hablar nosotros de accesibilidad, en el sentido estricto de la palabra, de accesibilidad de una vivienda, es que, claro, las colonias que nosotros visitamos son colonias que muchas de ellas se construyeron hace 100 años, ¿no? Hace 100 años las necesidades de una familia no eran las mismas que las que son hoy. Y sobre todo, hace 100 años la gente que iba naciendo era muy joven y hoy son octogenarios, nonagenarios, que han visto cómo sus casas ya no valen porque hay unas escaleras, eran casas pensadas para un siglo con una movilidad diferente a la que hay ahora, y eso llevaba un debate interesante sobre el mantener
algo que es esencia de la ciudad de Madrid, como son las colonias históricas que están protegidas, y la renovación de las casas en las que viven estas personas mayores que necesitan que se actualicen. Es decir, que había un debate interesante sobre esa, digamos, accesibilidad física de la vivienda que nos hacía llevar a pensar en eso. Y luego, también, otra idea interesante era cómo ha cambiado la mentalidad que veíamos en la mesa anterior y cómo va a cambiar más. Antes no sé quién era el que decía lo de los garajes, que ahora nos peleamos todos por tener un garaje y dentro de 20 años a lo mejor no queremos para nada un garaje, ¿no? Pues es curioso porque para que veamos, y lo dejo como anécdota, para que veamos cómo ha evolucionado las ideas de lo que es una buena vivienda. Cuando se empezaron a construir las colonias históricas de Madrid en 1920, en aquel momento el riesgo era la tuberculosis, igual que en 2020 fue la COVID, ¿no? Bueno, pues a la gente a la que se le asignó esa vivienda, que lo que se buscaba era dignificar la vida de las personas, se les daba una vivienda en la que tenían pues una cocina, una habitación propia, un baño, incluso un jardín, ¿no? En algunos casos, y era gente que venía de vivir en habitaciones, en los áticos, que no había ascensor, con lo cual vivían arriba en una habitación que no tenían nada propio, ¿no? Bueno, pues esa gente a la que le daba una vivienda, le daban acceso a esa accesibilidad de la vivienda, al principio no querían ir a las colonias, a las casas de las colonias, porque decían que esas casas tenían tanta luz que parecían un sanatorio, ¿no? Es decir, cómo cambia la manera en la que entendemos la accesibilidad, la sostenibilidad, lo que es una vivienda en la que se puede estar a gusto y disfrutar de un hogar, ¿no? Cómo cambia con el paso de los años y cómo cambiará lo que hoy consideramos la accesibilidad, y seguramente el debate, yendo ya más a lo más purista, seguramente dentro de 200, 300 años, igual que ahora miramos a la gente medieval y decía, pero hombre, ¿cómo hacían eso con las personas? ¿No? Pues diremos, pero hombre, ¿cómo no todo el mundo tenía una vivienda digna, ¿no? No, pues supongo que sea un debate en el que no me quiero meter porque no soy experto, pero que sí nos dio para debatir en 45 paseos que dimos por espacios urbanísticos pensados precisamente como utopías para que la gente pudiera vivir y tener acceso a una vivienda digna. Y en esa evolución, para ti, David, de esa experiencia que has tenido junto a Pedro, en la evolución que has visto, ¿no?, de aquellos años al día de hoy, ese cambio que está hablando generacional, para ti la accesibilidad como una persona joven, ¿qué opinión también te da todo aquello? Bueno, como persona joven, ¿se me oye? Sí. Sí. Lo que yo he visto es que efectivamente, o sea, el título del libro es perfecto porque se trata de una utopía. O sea, ahora mismo, digamos que lo que hemos visto ha sido pequeños oasis que están repartidos por la ciudad, que tenían una funcionalidad cada uno concreta y que a día de hoy es impensable. A día de hoy, digamos que el ejemplo más parecido a la vida que se puede producir en esas colonias pequeñas que están dentro de Madrid, pues son esta vida un poco de los nuevos desarrollos, pero que nada tiene que ver, digamos, en la propuesta urbanística con el concepto acogedor, digamos, de lo que es la vivienda. No. Paso contigo, Beatriz, de la accesibilidad a los diseños de entornos para todas las personas, porque creo que aquí tú tienes mucho que decir con la neurociencia. Sí, en realidad yo creo que podemos diseñar para todos, pero no podemos diseñar para todos igual, ¿no? Desde Estudio Azul nosotros estamos trabajando con la neuroarquitectura, que estamos intentando aplicar investigaciones de neurociencia a los diseños. Extraemos desde ahí estrategias de diseño para poder aplicarlas, ¿no?, a los proyectos. Y entonces nos damos cuenta que no todos sentimos igual, no todos percibimos el mundo igual y no todos somos iguales, ¿no? Y probablemente la arquitectura no sé si tiene esto tanto en cuenta, ¿no? O sea, realmente que hay espacios que tienen que ser usados por muchas personas y que hay que estudiar muy bien al usuario, ¿no? Somos conscientes ya por las investigaciones que tenemos, y en España debemos considerarnos súper orgullosos porque somos un país pionero en investigación en neuroarquitectura, que el entorno tiene un impacto directo sobre nosotros, sobre cómo vivimos, sobre cómo sentimos, sobre cómo nos vinculamos
sobre cómo nos movemos en el espacio y la forma en la que vivimos, ¿no? Y esto es súper importante tener esto en cuenta, ¿no? O sea, moldea nuestra forma de vivir. Así que es muy importante conocer, ¿no?, este impacto que tiene a nivel fisiológico y a nivel del sistema nervioso, que es lo que estamos trabajando dentro de todo lo complicado que es eso, porque ya sabemos que el cerebro todavía se conoce bastante poco, pero tenemos que intentar también añadir esa capa más, ¿no?, en el diseño y en la arquitectura para poder diseñar para el bienestar, para la salud mental, emocional y física, ¿no? Se puede conseguir, no es algo fácil, es algo bastante novedoso. La neuroarquitectura tiene aproximadamente 20 años, empezó en Estados Unidos con un amigo, entre dos amigos, un neurocientífico y un arquitecto, y entre los dos llegaron a la conclusión de que el entorno realmente moldeaba nuestro cerebro y la forma en la que nos movemos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante de verdad añadir esta capa humana, ¿no? Siempre, a mí personalmente me han interesado muchísimo las personas, ¿no? Toda la sensibilidad, qué es lo que pasa, cómo sentimos, cómo nos movemos, cuáles son las emociones, ¿no?, y que tenemos dentro de los espacios, porque hay lugares en los que queremos estar, otros en los que queremos ir, cómo nos influye la forma en la que diseñamos la luz, las proporciones, los materiales, ¿no? También trabajamos mucho con el tema de los tóxicos, de los materiales, cómo nos influye a nivel de salud, ¿no? Y yo creo que esto es súper importante, tener en cuenta como esta neurodiversidad también, ¿no? O sea, no solamente hay un porcentaje menor de personas neurodivergentes, pero existen en el mundo, ¿no? Y creo que tenemos que tenerlas en cuenta. No solo hablamos de accesibilidad física, sino que también de accesibilidad emocional, accesibilidad sensorial, accesibilidad sensibilidad química, ¿no? También cada vez hay más personas que estamos desarrollando esto también por el mundo en el que vivimos, ¿no? Por la falta probablemente de contacto con la naturaleza y de los químicos a los que estamos expuestos constantemente en todos los sitios, ¿no? Así que yo creo que la accesibilidad tenemos que ampliarla y sobre todo añadir esta capa, ¿no? Creo que es súper importante poner en el centro de las personas de verdad es eso, o sea, saber cómo funcionamos, ¿no?, como seres humanos a nivel biológico y que ese entorno nos influye de forma subconsciente, ¿no? Hay una frase muy famosa de Nazaret Castellanos que seguro que alguno de vosotros habéis escuchado, ¿no?, que es esa de que el cuerpo sabe lo que la mente todavía no se ha dado cuenta, ¿no? Pues la arquitectura tiene ese impacto directo, ¿no?, en nuestro subconsciente y hace que cuando llegue al consciente pues nos movamos hacia la izquierda en vez de a la derecha. O sea, estas cosas ocurren, ¿no? Pues diseñar desde este sitio, conociendo parte de nuestra biología, nuestro sistema nervioso, puede ayudar mucho a generar bienestar y a crear espacios que socialmente también funcionen mejor, ¿no? Y nos hagan crear ciudades mejores, edificios mejores y donde la gente podamos estar mejor y vincularlos mejor, porque al final también cuando nos vinculamos mejor todo está mucho mejor y está bien en la vida, ¿no? Súper interesante, Beatriz, de verdad, porque creo que no estamos concienciados muchos en lo que es, ¿no?, la neurodivergencia, las personas que están conviviendo con nosotros, los no visibles, porque hemos hablado de los invisibles, ¿no?, muy aparte del que no puede acceder a una vivienda, pero están los no visibles también, que son personas que conviven con nosotros, pero que no nos percatamos, que puede ser una persona sorda, que está sentado y tiene pues problemas de ansiedad por los espacios tal como están diseñados, ¿no?, pensando en los que supuestamente, entre comillas, somos la mayoría, ¿no? Y luego también pues espacios que no son accesibles para las personas sordociegas, ¿no?, que tienen que prácticamente ir tanteando los espacios para poderse ir adaptando. Partiendo de ello también, estás hablando también de la sensibilidad, ¿no?, a todos estos productos de la construcción, productos químicos, y ahí sí pasó a ti, Dolores, como experta, que tú nos pudieras dar un poco la luz desde tu posición luchando para dar a conocer la sostenibilidad, no solamente la eficiencia energética, sino la sostenibilidad de estos materiales, ¿no? ¿Y qué hacemos con los materiales que están prácticamente ensuciando nuestros vertederos porque no sabemos cómo reciclarlos, cómo podemos reintegrarlos, pero sin que nos genere esta problemática de, ¿no?, la parte química que nos puede afectar? Si tuviera la solución, ahora mismo la patentaba. Antes hemos dicho, ¿no?, ha dicho alguien que poquitas ideas que tienen los arquitectos se pueden patentar.
Si yo tuviera la solución, la patentaba. Pero, bueno, yo quería hacer, lo primero, muchas gracias por organizar un evento tan distinto y con un espacio de reflexión en el que da lugar a casi todo, ¿vale? Y desde GBC lo que nosotros intentamos o para lo que trabajamos es precisamente para adaptar la definición de sostenibilidad a la necesidad social que también va cambiando y al conocimiento que tenemos de lo que es la sostenibilidad, entendida desde un ámbito ambiental, económico, social. Bueno, esto es como el clásico. Pero en cuanto bajas un poquito más abajo, empiezas a decir, ¿y qué es sostenibilidad? Siempre es la eficiencia energética. Muy bien, vale, y ya está, eficiencia energética. Eso es casi tener dos dedos de frente y hacer algo que puedas mantener en el futuro y que además no te haga dependiente de terceros países y te haga una vivienda confortable. Vale. Además, eficiencia en el uso de los recursos. Sí, porque evidentemente la edificación, los edificios, tienen un gran poder, que es que nos dan cobijo a todos, pero tienen un gran impacto. Entonces, ese gran poder requiere una gran responsabilidad y hace falta responsabilizarse del gasto y el consumo que hacemos de recursos en un planeta finito y de los residuos que se generan en un planeta finito en aceptar esos residuos. Son dos patas, por nombrar dos de las patas que me acabas de nombrar, pero la sostenibilidad, digo, se define día a día porque día a día la sociedad define cuáles son sus límites y cuáles son sus valores. La naturaleza los tiene, los límites. Para mí esos son inamovibles. La naturaleza es más sabia que el ser humano, por lo menos porque se regula a sí misma. Somos una de las especies que habitamos la Tierra, somos la que más impacta, la que más controla o la que tiene mejor conocimiento, o sea, la que tiene mayor responsabilidad, pero no somos la única. Quiere decir que ese equilibrio lo tenemos que buscar para mantener nuestra propia supervivencia. Esos límites planetarios, digamos, que están estudiados y definidos, son fijos. Y ahora dentro tiene lugar un debate. ¿Qué es lo que socialmente entendemos como sostenible y como digno? Antes decía el compañero que muy fan de vuestro libro y de las colonias, las estoy recorriendo todas, y decía, ¿qué se entendía como socialmente digno a principios de siglo? Tener un sitio con una calidad de aire mínima que te evite la tuberculosis. ¿Qué se entiende ahora como socialmente digno? Pues tener una vivienda en la que estás confortable pudiendo pagar tu recibo de la luz, de la calefacción. Tener un sitio donde puedas vivir no solamente saludablemente, sino psíquicamente saludable, porque puedes pagar el alquiler. Todo eso forma parte de la sostenibilidad, porque es lo que nosotros definimos como valores mínimos que le exigimos a nuestra edificación. Luego viene ya la reglamentación, las normas que se ponen por encima y que son una capa de la que nos hemos dotado para darnos normas, pero dependen de nosotros, se pueden cambiar. Dijimos que digno era tener todos un coche y poderlo guardar en casa. Podemos redefinir eso. Si ahora entendemos que no es lo más imprescindible, como decía antes el compañero, tener un coche o dos en casa. Es un debate que tiene que estar continuamente en marcha y por eso estos espacios para mí son tan interesantes. El bienestar, la accesibilidad para todos. Para todos no significa solo los discapacitados, somos todos los que en un momento de nuestra vida tenemos una discapacidad. Porque yo cuando me rompo una pierna soy una discapacitada. Cuando tengo un niño y tengo que llevarle en un carrito, necesito esos valores yo creo que son los que merece la pena estar continuamente revisitando. Gracias. Y de aquellos valores que nos ha comentado Dolores, Inés, ¿no? Colocar a las personas en el centro, lo habíamos hablado, lo más básico y lo más olvidado. Este es un punto que podemos ya entrar a todos, pero empiezo con Inés como reflexión porque me lo apunté. Vale, genial.
Bueno, gracias. No quiero tampoco perder mucho tiempo y decirlo, pero ha sido un evento muy interesante. Además, he estado desde el principio y lo bueno de estar al final es que has podido escuchar a todos los anteriores, ¿no? Entonces, en relación con este tema de las personas, y bueno, esto es algo que lo he estado un poco pensando, ¿no? Siempre, y bueno, Dolores lo sabe, que llevamos muchísimo tiempo hablando del usuario final, ¿no? Y entonces yo digo, vale, descarbonizar sin deshumanizar, pero es que yo creo que lo que deberíamos cambiar es el concepto a persona al inicio, porque siempre hablamos como del usuario final. Para nosotros era una entelequia, ¿no? Que estaba en todos los congresos técnicos, ¿no? Entonces, es verdad, y yo he estado en este proceso donde hemos vivido pues las métricas de todo tipo de cosas, de CO2, de kilovatios, de tal, pero yo creo que estamos en un momento, y bueno, también otra frase que siempre salen todos, sobre todo por la parte económica, y lo entiendo, yo soy empresaria, ¿no? No salen los números. Es que no salen los números, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que es verdad que hemos tenido durante todo este periodo de tiempo unas métricas que hay que cumplir, ¿no? Porque se supone que tenemos unos objetivos de descarbonización, etcétera, etcétera, pero creo que hay cosas que son intangibles, que no se pueden medir. Bueno, yo creo que Beatriz ha hablado de ellas, por ejemplo, la dignidad, el bienestar, el cuidado, un montón de cosas que son valores que luego hablábamos cuando preparábamos la mesa, que son irrenunciables y tampoco salen los números. ¿Y por qué tienen que salir unos números y no tienen que salir otros? Yo creo que esto es algo que deberíamos reflexionar, ¿no? Y un poco también, bueno, ya lo han comentado un poco, lo hemos comentado casi todos, ¿no? Yo creo que no podemos renunciar a pensar, a reflexionar, no podemos escondernos detrás de las normativas. Diseñar es decidir. Y yo, de verdad, os digo una cosa, creo que los arquitectos tenemos el poder, es que somos casi los únicos que podemos resolver esto, porque de alguna manera tenemos esa capacidad para poder hacer casi cualquier cosa y con un objetivo que siempre tenemos, que es que la sociedad sea mejor y hacer mejores proyectos. Y un arquitecto, como colectivo en general, soy arquitecta, se nota, ¿no? Pero lo he vivido y conozco a mucha gente, trabaja para vivir mejor, para hacer mejores ciudades, para hacer mejores proyectos. Entonces, diseñar es decidir. Y es verdad que tenemos normativas muy estrictas, pero bueno, también están para saltárselas en muchas ocasiones, porque la mayoría de las veces una normativa saltada, justificada y con criterio se convierte en una nueva normativa. O sea que... y solo por este tema de la normativa, yo pediría a todo el mundo que nos quejamos de la normativa. Yo la primera, nadie entiende la normativa, nadie quiere cumplir algo que no entiende. Eso es lo primero. Entonces, hay un esfuerzo que tiene que hacer el regulador de explicar el por qué y el para qué. Si tú entiendes el espíritu de la normativa, entonces estás en esa posición de poder saltártela, entre comillas, no puedes hacerla, ¿no? O interpretarla, pero tienes que entender el por qué y el para qué. Y tienes que ponerte en el por qué me viene esta normativa. O sea, si a mí me llega una normativa que me dice que tengo que hacer 2 plazas de garaje en un edificio de viviendas, y digo, voy a mirar de qué año es. ¿Y en qué momento era tan importante? Claro, cuando de repente empieza a llegar al coche a las ciudades y no tenemos dónde meterlo y empieza a ocupar el espacio público, entonces es fundamental que haya aparcamientos y 2 por vivienda. Y digo, ¿y ahora que estamos intentando revertir la movilidad, generar o pensar la movilidad de otra manera? ¿Podemos interpretar esta normativa? ¿Puedo irme al ayuntamiento y decirle, oye, ¿qué tal si hacemos, en vez de 2 plazas por vivienda, 1 por cada 2 viviendas de vehículo compartido y luego 1 por vivienda? Una cosa, es que hay un proyecto en Barcelona, una cooperativa, un proyecto, que les obligaban a hacer plazas de garaje y dijeron que no. Efectivamente. Dijeron que no. Y han hecho el proyecto. O sea, bueno, vamos puede pensar. No quiero ser revolucionaria, soy la persona más, vamos a ver, de hecho esquivo muchísimo sobre normativas. Sí. Por eso puedo decir lo que digo, pero creo que sinceramente tenemos que ser un poco más valientes y pensar, ¿no? Y expresar cosas que van más allá. Y descarbonizar, está genial, hay que hacerlo, pero no es un proyecto de sociedad. Bueno, ¿No?
Bueno, dos ideas. La primera la vuestra y la segunda la que decía Beatriz. La primera es que cuando nosotros fuimos a alguna de las colonias, nos acompañó José María Ciaga, que había sido el arquitecto que había redactado el primer plan para las colonias con el primer gobierno democrático de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces ellos, y en la idea que apuntabais, lo que hicieron fue ver que había, claro, mucha gente que en las casas de las colonias había hecho auténticas barrabasadas con el diseño original, porque tampoco sabían y porque querían una casa mejor, porque la casa daba para lo que daba, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la corporación municipal? Dijo, a ver, vamos a hacer un acuerdo con los vecinos y vamos a explicarles el porqué de las normas, pero también vamos a darles alguna ventaja. Es decir, mirad, vosotros respetáis los elementos comunes que tiene vuestra casa y a cambio os dejamos ganar el bajo cubierta, hacer un sótano, algo que no toque la estructura, ¿vale? Y José María decía una frase que es muy bonita y muy cierta, que decía que el urbanismo es muy potente cuando tiene el apoyo de la gente, ¿vale? Pero para que la gente apoye el urbanismo, efectivamente, tiene que entenderlo, ¿no? Y luego, otra idea que decía antes lo que hacía Beatriz, que me parece el futuro, ¿no? Es decir, el que... O sea, no hay una sensación mejor que sentir que te están esperando, ¿no? En un trabajo, una pareja, un amigo, una casa. Es decir, llegar a casa y tener la sensación de que esta casa alguien la pensó para mí, es una sensación maravillosa. Los que hemos tenido la suerte y la fortuna de poder hacer una reforma en nuestras casas, sabemos lo que es, ¿no? Pero claro, fijaos, ahí entra en juego la desigualdad. Es decir, ¿cuánta gente se puede permitir hoy, con el debate que estamos teniendo, pensar en quiero una casa en la que esté a gusto, ¿no? La gente ahora mismo... Pero yo creo que ahí se puede paliar un poco de forma un poco más sencilla, ¿no? Y, o sea, es decir, vale, no todo el mundo a lo mejor puede permitirse reformar una vivienda o comprarse una vivienda, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos hacer una gran labor de divulgación y podemos hacer una gran labor de culturización, o sea, es decir, tenemos que contar esto, o sea, cómo nos impacta el entorno, ¿no? Como personas. Y yo a lo mejor, si puedo contar en un libro o puedo contar en este tipo de debates o en las escuelas, ¿no? O también como arquitectos, ¿no? Es necesario también empezar a meter este conocimiento dentro de las escuelas, donde ya sepamos cómo realmente nos afecta la luz a la salud, ¿no? O sea, el ritmo circadiano, conocer cómo funciona el ritmo circadiano probablemente no es lo más importante para nuestra salud, ¿no? Entonces, si como arquitectos también empezamos a conocer esas cosas o el tema de los materiales, ¿no? O las proporciones, yo creo que eso podemos extenderlo también, ¿no? Y hay cosas que pueden ser un poco más populares que obviamente no es una casa para mí, ¿no? Porque también lo que apuntaba también Inés del usuario final, ¿no? Nosotros lo que hacemos es lo primero que ponemos es la persona y lo que estudiamos bastante a fondo es el usuario desde el principio, ¿no? No hace falta a lo mejor llegar a eso, pero yo creo que sí que podemos hacer una labor desde otro sitio y como poco a poco también ir entrando e ir mejorando, ¿no? Un poco las cosas, ¿no? Y respecto también a lo que hablabais del urbanismo, y vuelvo un poco otra vez a Barcelona, toda la labor que se está haciendo desde el 2015, ¿no? Con Janet Sanz también allí. Una de las cosas que han hecho es que informaban a la ciudadanía, ¿no? O sea, medían datos, hacían investigaciones e informes y lo contaban a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, entre ellos, un dato... los colegios que tenían las ventanas situadas al tráfico rodado, a vías expuestas directamente al sonido del tráfico, se supo que los niños tenían un deterioro cognitivo, es decir, un deterioro en el aprendizaje. Esto es una investigación, es un dato, ¿no? Y esto se puso en conocimiento de la ciudadanía. ¿Qué pasó con eso? Que se generó un movimiento también ciudadano, o sea, es decir, los padres se implicaron en esto, ¿no? Y a partir de ahí empezaron también a moverse, ¿no? Y si empezamos a dar este tipo de información, que yo creo que es súper importante, tanto por las personas que hacemos investigación como por parte de las políticas públicas, ¿no? Y de las personas que tienen que tomar decisiones también importantes, porque los arquitectos podemos trabajar en ello, pero habláis de normativa y no solo depende de nosotros, ¿no? Antes hablaban de los concursos, que estoy totalmente de acuerdo en lo que contaban antes, ¿no? Pero yo creo que tenemos que poner al servicio la información que tenemos y lo que sabemos, ¿no? Y empezar a trabajar de forma mucho más transversal. O sea, es decir, no me meto yo en mi estudio, trabajo y mi proyecto, no. O sea, si yo voy a diseñar un hospital, a lo mejor necesito un equipo de médicos, ¿no? O un investigador que sepa cómo funcionamos a nivel de salud física, emocional y mental, ¿no? Entonces yo creo que ahí también a nosotros nos corresponde una parte bastante importante de poder contar lo que hacemos y de poder contar lo que sabemos, ¿no? Y sin tener que llegar a las élites, pero podemos hacer una labor en la medida que podamos desde un poco más abajo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no?
José Luis, aquí también te toca, aquí el tema de las normativas, lo que hemos ido hablando. Desde la ONCE sé que estáis haciendo constantemente una divulgación. ¿Qué tanto peso os ha caído para poder hacer estos grandes cambios pensando en el usuario que no tiene un uso similar al que el usuario, entre comillas, no vuelvo a decir entre comillas? Pero es que yo creo que el uso es el mismo. El uso es el mismo. Y antes decías que se ha estado midiendo siempre, la huella de carbono, pero sí que hay un índice para saber un espacio que está bien pensado, construido, ejecutado. Y para mí el índice es el índice fundamental, que es para personas con discapacidad y para personas que no la tienen, que es la sonrisa. Un espacio en el que la gente está sonriendo, un espacio en el que la gente ves que está emanando felicidad y que está a gusto. Yo creo que ese es el espacio que va a ser accesible, haya normativas o no haya normativas, esté pensado específicamente para un grupo pequeño o no, porque al final la accesibilidad y un espacio que está bien concebido va a valer para todas las personas, ¿no? Yo creo que es un KPI que yo creo que tenemos que empezar a medir. Y ahora mismo hasta con los propios reconocimientos de imágenes, sistema de reconocimiento de imágenes, porque no podemos aprovechar eso, ¿no? Puede parecer un poco de ciencia ficción, pero yo creo que nos puede dar mucha información. Bueno, podemos medir, ¿no? Ahora lo interesante también es que podemos medir. Efectivamente, las cosas, ¿no? A través de, con la neuroarquitectura, aparte de hacer investigación de literatura científica, hay mucha investigación de laboratorio y hay mucha tecnología donde podemos medir el espacio, cómo nos movemos, ¿no? Dentro del espacio y los lugares o los rincones donde la gente se siente mejor porque quiere permanecer aquí, porque no, a través del eye tracking también podemos medir la apticidad, ¿no? La respuesta galvánica de la piel, lo interesante es que podemos medir esto ahora, ¿no? Y hablábamos de humano y no de datos, pero también creo que aquí es importante meter el tema de los datos porque nos pueden dar muchísima humanización, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, además, de hecho, en Fundación 11 estamos trabajando mucho con temas de datos, con temas de gestión de datos, porque entendemos que es lo que te da la respuesta, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de poner en marcha un plan de actuación en una ciudad, en un edificio, te da mucha información, ¿no? Y muchas veces cuando mides o pides, ¿qué pedirá esta persona para estar bien en un sitio? Tengo la oportunidad de colaborar y de estar trabajando codo con muchísimas personas, no voy a decir con discapacidad, sino que se mueven de manera diferente que yo, o que ven los carteles de diferente manera que yo, o que interpretan la lectura, la información que aparece en una pantalla de manera diferente que yo. Y os puedo decir que con muy poquitas cositas, ese índice de medir la felicidad se dispararía, ¿no? Pero pasa lo mismo con las personas mayores. ¿Cuántas personas mayores estarían encantados de poder, joder, es que me gustaría estar aquí, pero es que, claro, es que esto solo es para personas jóvenes que podían estar mucho rato de pie? Igual solo con plantear un diseño, zonas donde de reposo, de descanso puntual, o espacios que sean más agradables, con menos tumulto de ruido, no sé, son cuestiones muy pequeñitas que muchas veces van a favorecer que tengamos entornos realmente que provoquen esa sonrisa, ¿no? Excelente. No sé si quieres apuntar algo. Sí, yo quería comentar, un poco al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Que yo creo que hay determinadas métricas que ya están superadas. Creo que técnicamente descarbonizar es perfectamente posible, integrar energías renovables, todo lo que tiene que ver con residuos, economía circular, que creo que deberíamos empezar a utilizar otras métricas, y coincido con Beatriz. Creo que hay, por ejemplo, la tecnología, que es esto que todos estamos diciendo, que yo creo que es extremadamente útil, y ya no solamente en el diseño de los espacios, sino en el propio urbanismo, y la tendencia está yendo por ahí. El propio, que no es el plan general, en la modificación de la estrategia de ciudad, por ejemplo, de Madrid, lo que se está haciendo previamente es trabajar con datos, porque realmente ahí es donde ves la realidad. Entonces, todo lo que puedas modificar de forma flexible, que no tengas que esperar 10 años a modificar un plan, ni siquiera quedarte con ese plan hasta que se modifique otro, sino que puedas ir haciendo cosas tanto en los espacios como en la ciudad, creo que si para algo vale la tecnología, es para eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que ya tenemos la métrica del carbono, otra cosa es que la utilicemos, ¿vale? Quiero decir,
que tengamos superado es como una cosa muy valiente decir esto. Es como el día que tengo que hacer esta tarea, la apunto en una libreta, el día que la tengo apuntada en la libreta... Me conoces. Sí. No, pero en general, quiero decir, yo sé pero quiero decir que no nos quedemos con la idea de que como ya hemos hablado mucho de carbono, ya hemos solucionado el tema de carbono. El tema de carbono aparece por primera vez en el código técnico en borrador hace 3 meses. Y no ves qué revuelo. A partir de ahora es una de esas normativas más de la que dirá, quítame 10 cada vez que me pones una. Ojalá esta no fuera necesaria. De verdad que ojalá esta no fuera necesaria y que en unos años hayamos aprendido no solamente a medir, sino a limitar y sepamos que es que no se hace. Es como si ahora me dijeras, ¿por qué no se hacen edificios de oro? ¿No? Con lo bonitos que sería un edificio de oro. Si en la antigüedad eran edificios, por decir una tontería cualquiera, pues porque nadie le entra en la cabeza que se puede hacer un edificio de oro. Pues no se pueden hacer edificios con un impacto en el medio ambiente en términos de carbono, de gasto de materiales, igual que no se pueden hacer un edificio sin ventanas porque no queremos nadie viviendo en un edificio sin ventanas. Gracias a Dios. Esos no han existido, salvo en la prehistoria, que eran cuevas, en lo que lo más importante era defenderte de todo que era una agresión, ¿no? Y entonces ahí era donde se vivía, donde ponías el cierre y sí que era... Ya no estamos en ese punto. Solo dormían, efectivamente, vivían fuera, pero ahí se protegían, eso era su entorno construido. Entonces lo que digo es, todavía no estamos en el punto de decir que el carbono esté superado. Sí que tenemos la métrica, es un paso muy importante. Todavía seguimos definiendo cuál es lo que le pedimos en términos de salud, de bienestar, no solamente física, sino también psíquica, emocional, a la edificación. Y yo creo que es apasionante, hay que seguir trabajándolo. No sé si llegaremos a una métrica como la sonrisa. Y una petición que la recojo con la cantidad de datos que tenemos. No hay un listado de edificios en este país más allá del catastro que sirve para cobrarnos impuestos por nuestras pertenencias. No hay un verdadero diagnóstico ni una cosa de lo que tenemos construido. O sea que empecemos por tener información real de lo que tenemos y con esa información seguro que hacemos milagros de lo que podríamos hacer. Y esto yo sé que igual no es el sitio, porque no hay nadie que se dedique a desarrollar mejor las bases de datos de nuestros edificios, pero con la cantidad de datos que tenemos de todo... Información humanizada, ¿no? No la hay. Huella humana. La huella humana no. No de carbono humana. No, efectivamente, tampoco. Bueno, perdón, es que solo quiero puntualizar que yo, vamos a ver, creo que si hay una persona que cree que hay lo digo porque creo que, pero no quiero que nadie entienda que no hay que darle importancia, porque además la descarbonización tiene mucho que ver también con el bienestar, claro. Tiene mucho que ver con muchas cosas, o sea, que no se entienda mal. Perfecto. Nos queda casi nada, unos 3 minutos. Para ello quiero lanzar una pregunta para que habíamos hablado antes, ¿no? La arquitectura del futuro, ¿no? Va a proteger y ampliar pues nuestros valores irrenunciables, ¿no? ¿Cuáles son esos valores irrenunciables que no estamos dispuestos a perder en esa arquitectura del futuro de lo que hemos debatido? Empezamos contigo, Beatriz. Pues yo diría que tenemos que volver a recuperar la reconexión con la naturaleza, ¿no? Incluso en las ciudades, ¿no? Hay voces por ahí que dicen que solo la reconexión con la naturaleza salvará nuestra sociedad. Y estoy bastante de acuerdo, pero no solamente es poner zonas verdes, sino es entender esa simbiosis que somos, ¿no? Esa interconexión, ¿no? Hablábamos el día, ¿no? En la reunión sobre el concepto de biofilia, y el concepto de biofilia es la necesidad que tenemos como seres humanos, como seres vivos, de sentirnos parte del resto del ecosistema, ¿no? Entonces, por eso estamos tan desconectados, ¿no? Así que yo pondría eso en el centro con todo lo que implica detrás, que por no enrollarme más, pero... Perfecto, me quedo con la palabra. Entonces, la reconexión en la naturaleza. Contigo, Inés. Pues bueno, aunque ya se ha dicho mucho y de hecho es la base de todo el Pacto Verde Europeo y todo lo objetivo, yo creo que el sin dejar a nadie atrás, creo que es irrenunciable. Es irrenunciable. Gracias, Dolores.
Yo es que le pido muchas cosas. ¿A qué no quiero renunciar? Mira, voy a decir que si ponemos a la persona en el centro, pongamos a nuestra persona y al menos a 2 generaciones más. Gracias. Perfecto. ¿Y tú, José Luis? Pues yo, fíjate, yo hablaría de, otra vez, por el mismo concepto, de poner a las personas en el centro, pero eso, a las personas como concepto general. Es decir, no hablemos de... necesitamos ciudades que sean realmente para la ciudadanía, necesitamos edificios que sean para las personas y... Porque yo soy por los únicos edificios o entornos construidos para algo que no son personas son los zoológicos, que yo sepa. Con lo cual, yo creo que cuando pensamos en ciudades, cuando pensamos en entornos, productos y servicios, que realmente quien los van a usar son las personas. ¿Para ti, David? Pues yo, un poco a nivel usuario, ya que tampoco, somos expertos, un poco lo que hemos vivido por un lado en las colonias, es como el ideal al que uno le gustaría aspirar de vivienda. Lo que no estaría, o lo que no quiero estar dispuesto a renunciar es a lo que decía Pedro, de volver a una casa que sienta como mi casa y que sea un lugar en el que quiero estar, ¿no? Ahora mismo la verdad que la ciudad lo veo muy complicado. Creo que hay miles de personas que viven en lugares en los que no querrían vivir. Ya no son pisos, sino simplemente viven en habitaciones, familias. Y por eso un poco estos debates a veces me quedan un poco lejos de esa realidad que muchas personas aquí alrededor están viviendo, hacinados en pisos compartidos y fragmentados para mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría renunciar a eso, a poder volver a una casa en la que quieres estar. Los días antes, Pedro. Bueno, yo no sé si el término se puede aplicar a la arquitectura o no, pero sí que va en relación con lo que habéis dicho y sería la empatía. Es decir, la empatía desde el pensar las casas, habéis dicho el usuario en el centro y todo, pero o sea, que cuando entres a un edificio, lo que hablábamos antes, sea empático, ¿no? Es decir, sea empático con tu situación, con tu manera de entender la vida, con tu manera de entender el mundo, con tu manera de mirar al mundo, ¿no? Y que sientas reconocido en dónde vives, que es lo mínimo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una mesa magnífica, muy colaborativa y hemos hecho una conversación en serio. Gracias a vosotros también. Pues muchas gracias. Estamos en la sala X. Esto antes tenía un sentido en la sociedad que éramos y ahora tiene otro sentido en la sociedad que queremos ser.